estuvo tu día? ¡Auxilio! ¿Estuvo agotado? Ajá. ¿Cansado? Ay, pobrecito. Pues relájate. Está por dar inicio el programa de radio donde hablamos la neta, entre líneas, en conducción de Pameluna e invitados, solo aquí en Chequina 95.1. Iniciamos. Hola, hola, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tengan todos los que nos están sintonizando en el 95.1 FM y a través de Chequina TV y en todos los lugares en donde es posible que se escuche este programa. Y pues yo bien bendecida de estar aquí con ustedes, de poder ser de bendición un jueves más. Le agradezco a Dios por el hecho de permitirnos, ¿verdad?, estar otra semana aquí. Y pues bueno, espero que sea de bendición para aquel que se disponga en esta preciosa tarde. Y el día de hoy pues le voy a dar el lugar a mi invitada, que el día de hoy viene para compartir juntamente conmigo un tema. Y pues bueno, te doy el lugar. Hola, muchas gracias. Estoy muy contenta de poder estar aquí otra vez. La primera vez fue para compartir sobre mi nueva canción Rica en Ti, que ya está, como lo había mencionado, en YouTube y en todas las plataformas. Y pues aquí Pame me invitó a ser parte ahora de otro tema que más adelante vamos a estar compartiendo, muy interesante, y espero que aquí sigamos, que nos sigan sintonizando. Oye, sí, Gaby, pues sabes de que sí es muy retante para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, ser luz en este tiempo en donde todo lo que está pasando es muy abrumante, en donde a veces se nos hace demasiado, ¿no? O sea, estos temas mentales y psicológicos que no solamente se están viviendo fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Creo que tenemos un gran trabajo, y yo ahora digo, en estos tiempos ya no es suficiente como que, ay, no, pues si no lo hago en la calle, pues qué más da, no, o sea, ahora podemos hacerlo a través de varias plataformas. Y pues bueno, agradecemos a Dios por este espacio, ¿verdad?, que se nos permite este día, en esta hora. Y gracias al sitio web y en Chequina TV, en Roku, pues en diferentes partes, no solo de aquí de Latinoamérica, sino de Estados Unidos y en otros lugares. Así que, pues bueno, ¿qué traes el día de hoy para comenzar? Y de ahí ya nos vamos. Wow, pues quién sabe qué habrá pasado acá atrás. Pero bueno, sí. Lo que me ha impactado mucho, que me pasa a mí también, es que estamos siendo bombardeados por mentiras en el mundo, o sea, por las redes sociales. Nos afecta mucho qué piensan los demás, queremos aparentar, queremos encajar, queremos, o sea, todo, las redes sociales, las series, todo lo que escuchamos, lo que vemos, todo eso influye en nuestra manera de vivir. O sea, lo que pensamos, y eso lo tomamos de diferentes lugares, de maneras diferentes, por medio de nuestros ojos, lo que ven, por medio de nuestros oídos, lo que escuchan, o sea, que está entrando a nuestra mente, a nuestro corazón, y de ahí, lo que está en nuestro corazón, de ahí brotan nuestras acciones, de ahí brota nuestra lo que hablamos, lo que decimos. Entonces sí, me gustaría partir de ahí, o sea, que estamos creyendo, que estamos recibiendo en esta generación, en este mundo. Sabes de que la Biblia no habla como que concretamente con depresión o ansiedad, o sea, sabe que son estados, experiencias de angustia emocional, tristeza profunda, desesperación, temor, que se vieron a la hora de las escrituras. Pero ¿por qué? A veces podemos decir, ¿por qué yo, si soy cristiana, por qué me pasa esto? Estoy endemoniada, hay algo adverso, hice algo mal. Para nosotros es muy fácil culpabilizarnos, Gaby, decir, ando mal. O sea, esto que estoy agarrando en este sentimiento es que algo hice. Y muchas veces no es eso. La culpa. Ándale, te culpas y dices, yo algo hice mal, por eso estoy viendo esto. Y muchas veces es hasta una persona que nada más está pensando todos los errores que tuvo en el pasado, lo que viene en el futuro, qué va a hacer en el futuro. O sea, a veces es tan abrumante. Y pues también somos carne, somos emociones, sí. O sea, también como decías tú, ¿verdad? Ahorita en un inicio, lo que vemos
bien dice la Biblia, la abundancia del corazón habla la boca. Creo que lo que vemos como influencers, que pues cristianos, yo creo que no hay, o si hay, no, a lo mejor no los consumo, ¿verdad? De que sean una influencia positiva, viral en nuestra, pues en México, o sea, de que estamos en nuestra sociedad, alimentando nuestro espíritu. Y eso que mencionas de la culpabilidad, eso es una gran carga, es como estar en una cárcel encerrado, son cadenas, o sea, la culpabilidad es un peso. Y cuando uno recibe a Cristo como su Salvador y aún se siente así, es porque hay que creerle a Dios. Él dice que, aquí lo tengo, aquí dice en 1 Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo me digo a mí misma este versículo porque muchas veces le pido perdón a Dios y todavía me sigo sintiendo mal. Y ahí estás dándole más poder a tus emociones que a la verdad de Dios. Entonces ahí es de que quitar esas emociones, esa mentira, porque de hecho eso viene del diablo. El diablo vino a condenar, a culparte, a decir que eres culpable. ¿A poco así de fácil nada más pedirle perdón a Dios y ya? No, o sea, eso son mentiras del diablo. Y él nos dice en 1 Juan 1:9, si confesamos, o sea, venimos a Cristo, le decimos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. ¿Por qué dice fiel? Esta palabra me llama mucho la atención, fiel. Porque lo que Él dice, eso es. O sea, él no es hombre para mentir, él es su carácter. Es su carácter el decir algo y cumplirlo. No se puede negar a sí mismo. Entonces, por eso dice aquí que Él es fiel. O sea, eso nos da como, ok, voy a descansar porque Dios dice que así es, así debe ser, así es. Entonces, confieso mi pecado, confío en que Él me perdona y uno debe seguir adelante. De hecho, me gusta esta frase, dejar la culpabilidad, pedirle perdón a Dios y seguir adelante. Seguir adelante. Sabes de que la confesión en lo espiritual es de suma importancia. Por eso algunos se preguntan, ¿verdad? ¿Por qué cuando venimos a Cristo, por qué tenemos que confesar? ¿Por qué tenemos que decir el plan de salvación, verdad? Que muchos le dicen, pero muchos, a ver, repite estas palabras. ¿Por qué es importante? Porque estamos renunciando. No nomás estamos confesando por confesar, estamos renunciando a nuestra vieja vida, a nuestro viejo hombre, ¿verdad? O sea, estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Pero ya estando en Cristo, la confesión es bien importante, Gaby. Te voy a decir por qué. Porque en el mundo espiritual esto es algo bien tremendo. Porque, por ejemplo, cuando, digamos, cometiste un delito, y en cuanto te agarran te dicen que no digas nada, porque si dices algo te puede perjudicar y lo puedes usar hasta en tu misma contra. Si has escuchado cuando dicen de que no digas nada, que hasta que se te dé un abogado, que si no todo lo vas a usar pues aquí en lo espiritual es muy parecido. Si nosotros tenemos algo y no lo confesamos, estamos siendo parte de ese pecado, y ese pecado mismo nos va a meter como en una cárcel espiritual y le va a dar legalidad al enemigo para que no solamente eso sea lo que nos atormente, sino que vengan más cosas. Dice la Biblia, ¿verdad?, que cuando una casa está desordenada y vacía, regresa al viejo hombre, el que se fue cuando confesaste a Jesús como tu Salvador. Regresa no solo, regresa con 7 espíritus peores para atormentarte. Entonces, porque no te digo, confiésaselo a tu bueno, pues quién sabe, ¿verdad? En el esposo, si tú quieres, confiésaselo, pero confiésaselo a Dios. Confiésale a Dios esa área que le ha dado legalidad al enemigo, para que, ahora estaba viendo una como miniserie y yo decía, qué bonito cuando una persona confiesa, porque es como real, ¿no? Es como de matrimonios. Y ella estaba diciendo que confieso que mi matrimonio no ha sido el perfecto ni el mejor, porque yo no tuve un padre que me amara, que me consolara, y yo quise ver en mi esposo a ese padre. Entonces ella se lo está confesando después de casi 10 años de matrimonio, imagínate. Entonces, imagínate cómo él se sintió al saber que siempre se sintió culpable de que su esposa no se desenvolviera bien con él, o esto o aquello. Pues eso le dio una legalidad errónea. Y entonces, ¿por qué es importante confesar? Porque
como lo dice, ¿da? Que si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y nos va a perdonar. También por eso es importante cuando confesamos y hacemos nuestra primera oración para entregarle nuestra vida a Cristo, porque estamos renunciando a todo lo que esa acta de los decretos que nos era contraria, estamos no siendo ya parte de ella. Entonces la confesión es muy importante. Sí. Que si tú tienes algo, ay, Dios es Dios, pero es importante que lo confieses. Así es el mundo espiritual. Aquí hay legalidades, así como hay rangos. Entonces, si tú no has hecho esa confesión de lo que tú sabes que le está dando entrada al enemigo para traerte este sentimiento contrario, lo debes de decir, ¿verdad? Por ejemplo, Adán y Eva. Dice que se puede inferir que después de su desobediencia y expulsión del Edén, experimentaron profunda tristeza, culpa y angustia, lo que marcó el inicio de la condición humana a un mundo caído. Imagínense lo que se les brindó a Adán y a Eva, ¿verdad? Que iban a ser los primeros. Ellos disfrutaron, caminaron, conocieron a Dios, escuchaban su voz, y por un error, y luego... ¿Qué hizo el otro de volada? Culpabilizó a la esposa. No, pues la mujer que tú me diste. En vez de también decir, bueno, pues a la mejor. Su parte, su pecado. Entonces. Sí, también algo que me pasa mucho a mí, que cuando peco contra Dios, es de que ya no me quiero acercar a Él. Como que me alejo. También puede pasar de que ya le dices a Dios, sí, ahora sí voy a estar bien, voy a hacerlo bien, pero vuelves a caer. Sí. Entonces es como que, no, pues ya ni quieres orar, ya pues ya sabes, te voy a volver a pedir perdón, o sea, ya te desanimas, viene esa carga, ese desánimo. Y yo creo que ahí uno lo que debe de hacer es no poner sus ojos en sí mismo, porque es muy triste eso, o sea, eso nos va a deprimir más, el vernos a nosotros mismos, sino ver el carácter de Dios. Él dice que Él es amor, que Él es rico en misericordia. Entonces acerquémonos confiados adelante del trono de la gracia y hallaremos misericordia. Y además de eso es confiar, además de que Él nos perdona, es entregarle a Él, ya decir, ya no va a ser en mis fuerzas porque caigo y vuelvo a caer, ya va a ser en tus fuerzas, o sea, me rindo a ti, y que tu Espíritu Santo, o sea, que tu Espíritu Santo me llene para hacerlo, y volverlo a intentar, porque el Señor es así, Él es compasivo, y Él poco a poco nos va a ir puliendo, poco a poco vamos a ir mejorando. Entonces, que no te detenga el desánimo, que no te detenga el temor, la culpabilidad. Dios te ama, Dios te recibe, solamente ven a Él y confiésale tu pecado, y caminar todo esto es una jornada. Como bien mencionas, uno es salvo y el Señor nos limpia, pero todavía hay esa naturaleza carnal que nos impulsa, tendemos a desear, a pecar, a caer. Sí, claro. De hecho, no desear, porque uno quiere cambiar, pero cae. Sí, obviamente que estamos en un proceso de regeneración, no es instantáneo. Yo he escuchado testimonios de personas que no está bien, y tampoco lo promuevo, de que yo super fumaba y super tomaba, y le entregué mi vida a Cristo, y todavía batallé unos meses para poder dejar eso. Y fíjense cómo Dios es amoroso y paciente para con nosotros. Es como yo, ¿verdad? Que soy mamá, y viene uno de mis hijos y comete el mismo error bastantes veces, y uno se enoja, ¿no? Dices, oye, qué rollo, pues ya te dije varias veces que no, y lo vuelves a hacer. Pero si uno, siendo malo, dice la Biblia, le sabe dar buenas dádivas a sus hijos, imagínense Dios, que jamás se va a comparar el amor de Dios a nuestro amor. Nada que ver. Es que pensamos que Dios es como nosotros, de que, ay, otra vez la regaste. Ándale. Ay, o sea, no, Dios no, me sorprende que Dios nos haya salvado viendo nuestro futuro, viendo que íbamos a caer en estas cosas. O sea, Él aún así nos ama. Por eso nuevas son sus misericordias cada mañana. Y luego Caín, después de asesinar a Abel,
Caín mostró un semblante decaído y una profunda desazón, lo que se relaciona con la culpa y el peso de su pecado. O sea, obviamente que lo que hizo Caín no fue cosa fácil. O sea, lo que hizo fue algo horrible. Y muchas veces, Gaby, como hay familias que nosotros siendo creyentes y cristianos, nosotros podemos estar mal con nuestros familiares. A lo mejor no los estamos matando carnalmente, pero los estamos matando en nuestra vida. Yo no quiero saber nada de mi mamá, yo no quiero saber nada de mis hermanos, yo no quiero saber nada. O sea, eso no está bien. Porque el Señor dice que hasta 70 veces 7 tienes que perdonar a la persona que hizo algo contra ti, sea quien sea. Y muchas veces dice 70 veces en toda la vida, pues no es mucho, no, 70 veces cada vez que esa persona hace algo contra ti. O sea, no hay nada que, por ejemplo, yo en testimonio sufrí abuso por parte de mi padrastro y yo no lo podía ni ver. Uy, no, para mí era, híjole, yo decía, ay, cómo se muere y así. Yo en mi, pues de no ser cristiana, ¿verdad? Pero yo cuando vine a Cristo y tenía muchas cosas contra varias personas de mi familia que yo decía, esta persona así, 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 así. Pero yo cuando vine a Cristo me dio ese corazón perdonador de soltar y de decir, no, yo lo perdono y ahora si lo veo lo saludo y que le vaya bien y que rompa con esa maldición, ¿verdad? Porque pues él fue abusado de niño y tristemente repitió esa maldición, ¿verdad? Y fue herido y hirió. Una persona herida hiere. Pero tú perdonas y decides terminar con eso para bien tuyo, porque el perdón nos beneficia a nosotros, primero que nada. ¿Por qué? Porque yo no voy a vivir o queriendo vivir una nueva vida en Cristo, Gaby, si yo voy a cargar con el peso de la falta de perdón. Y yo le voy a abrir esas puertas al enemigo y esas legalidades que no me permiten recibir al 100% las bendiciones que tiene Dios para mí. Así es. Porque yo estoy llamada a perdonar. Yo soy bien fácil de perdonar. A mí me puedes hacer algo y me enojo, pero me enojo bien. Y ay, me caes bien gorda y todo, pero si tú de volada me dices, ay, hay que estar bien y todo, pues yo de volada. Qué bueno. Perdono, no me quedo con las cosas con el así. resentimiento. Pero tienes que dar tú el paso. O sea, tienes que decirme tú, porque si te digo yo, pues va a estar canijo, o sea, obviamente que eso más lo tengo, que me tienes que decir tú, bueno, si yo me equivoco, sí te puedo pedir perdón, te puedo decir, ¿sabes qué? Discúlpame la regué. Sí, yo también soy mucho de pedir perdón. Hasta mi mamá dice, ay, ya sé a qué vienes. O sea, como que sí, yo soy mucho de pedir perdón. No tanto, bueno, también de perdonar, pero yo soy mucho de perdonas. Que no para todo también vamos a andar diciendo, pero yo soy muy difícil para decir perdóname, se me hace una palabra bien fuerte. O sea, yo te puedo decir discúlpame o ay, pues sorry. Ay, en inglés, ¿verdad? Pero ya cuando es así que perdóname, se me hace tan fuerte esa palabra. Que bueno, yo no le echo casi nada a nadie como para... Y si algo te hice que estás viendo, pues perdóname, ¿verdad? Aquí dice, Abraham, aunque fue un hombre de fe en Génesis 15, Abraham expresa temor, preocupación por no tener descendencia, lo que le causó una angustia considerable. Pues imagínense a esos desesperados, ¿verdad? Estamos hablando aquí de todo lo que conlleva la ansiedad y la depresión, porque sabemos que son meramente también súper emocional y espiritual. Ahorita les voy a contar un testimonio que tengo yo. Sí. Pero fíjense, un hombre de fe como Abraham experimentó esa angustia, experimentó esa preocupación. Es como si tengo una mega empresa y nada más, pues soy yo y mi esposa y ya estamos, pues viejitos, digo yo y mi esposo, y estás preocupado porque y luego, ¿a quién le voy a dejar mi empresa? O sea, ¿a quién le voy a dejar por lo que tanto construí desde cero hasta hoy? ¿A quién se lo voy a dejar? O sea, imagínate a Abraham el peso que sentía de ese gran legado de hombre de fe. ¿A quién se lo iba a...? Porque tú sabes que en aquellos tiempos antiguos era de suma importancia los primogénitos, sí, los hijos, que se manteniera puro su linaje. Era algo, imagínate el saber que a lo mejor el linaje terminaba en mí. Oye, no, qué tristeza tan terrible. Sí.
pero vivía bajo una promesa, ¿verdad? Es Sí. lo bonito. Creerlo. Es lo bonito que tenemos en Cristo, que en Dios, ¿verdad? Que quizás estamos en desesperanza, quizás estamos tan mal, pero estamos agarrados de una promesa. Ujú. Así es. En Él tenemos esperanza. Dice, José también fue un personaje, Job, que diga José, Job también, ya sabemos, ¿verdad? La historia de Job, de sufrimiento, de desesperación tras perderlo todo, hijos, riqueza, salud. Job expresa un profundo deseo de no haber nacido. Cuestiona la justicia de Dios y se sumerge en una tristeza abrumadora. Ay, no, pues es que lo que le pasó a Job sí estuvo Perdió todo. de que imagínate. Ujú. Pero pues también un hombre así como Dios lo describió, ¿verdad? Un hombre justo, sin mancha. O sea, obviamente que el diablo dijo, ay, pues a ver si es cierto, de qué está hecho. Y pues bueno, todo tiene sus finales felices, ¿sabes? Como, o sea, es como cuando es una película y dices, ay, ojalá no se acabe triste. No, eso tiene un final feliz. ¿De qué? De que Dios le restituyó. Sí, Dios lo bendijo. Honró su fidelidad, porque nunca maldijo a Dios. Hasta la misma esposa le dijo, ya maldice a Dios y muérete. O sea, qué feo que las personas más cercanas sean las que te quieran hacer ya rendirte. Y uno cuando ya siente a punto de caer, de que ya se quiere dar por vencido, es cuando se debe rodear de personas que le animen, a seguir adelante en su fe en Cristo. Como algunos saben, mi suegra hace campamentos juveniles, ella tiene 5 años o 4 en estos campamentos que hace en Samalayuca. Para los que quieran ir, el campamento juvenil se llama como el relámpago, así será la venida del Hijo del Hombre. Va a ser del 28 de julio al 2 de agosto, pero para la gloria de Dios me ha invitado a predicar en estos campamentos. Qué padre. Como testimonio, el Señor me puso en mi corazón que le llevara a los jóvenes una predicación acerca de la depresión y de la ansiedad. Pues el enemigo siempre va a hacer que pases por lo que vas a predicar. Por eso hablo mucho, ¿verdad? Pues si hay legalidad aquí. Entonces, antes de que yo llevara ese mensaje, ¿verdad? Empecé a atravesar por episodios de ansiedad, en donde yo al principio no sabía yo lo que era, porque haz de cuenta que yo sentía así como taquicardias y como que sentía que me iba, aceleraba el corazón. ajá, muy preocupada, no sé, y empecé como que se va a pasar, no sé qué sea esto, pero se va a pasar, hasta que cada vez fue más fuerte y más prolongado lo que sentía. Empezaba a sentir así como si me iba, o sea, feo, una angustia terrible, hasta que un día yo estaba lavando ahí mis brochas de maquillaje, ¿verdad? Y estaba yo lavándolas y empecé a sentir mucho más feo, una opresión muy fea. Por eso yo puedo decirte que esto de la ansiedad es algo súper espiritual. Me voy yo a la sala y me arrodillo, porque yo dije, yo no quiero esto en mi vida, yo no pienso vivir con años con esto que me está pasando, que yo sé que es ansiedad. Yo me hinqué, Gaby, ese día y yo empecé a clamar a Dios y yo empecé así en desesperanza a decirle, Señor, esto no me pertenece, no lo quiero, y en el nombre de Jesús yo te pido que me hagas libre de lo que me está oprimiendo, de lo que viene contra mi vida. Y empecé así a Biblia. No me paré ahí, Gaby, hasta que sentí literalmente, y también lo testifiqué ahí en el campamento, y ese día Dios hizo libre a jovencitas de depresión, de ansiedad, de un mover increíble, bien bonito. Sentí como literalmente, no sé si a alguien le haya pasado o tenga un testimonio similar, ¿verdad? Pero sentí como literalmente, no sé cómo a veces te pasas una sábana así por la cara, ¿cómo se siente? Como que, como suavecito, ¿no? Así como que sientes suavecito. Pues yo ese día literalmente así, yo clamando, sentí como una sábana, pero que desde mi espalda me salió hacia enfrente, o sea, como que me atravesó el cuerpo, literalmente yo sentí eso que salió de mí. Entonces yo decía, efectivamente, esto es un espíritu. Y desde ese día hasta hoy, Gaby, jamás me volvió esa ansiedad.
Porque también yo había experimentado algo bien extraño un día que iba al Paso, iba yo en el carro y haz de cuenta que yo sentí como si me hubieran metido a un bote de basura, pero como hueco, y así como que escuchaba raro, robotizado, a todos los escuchaba así, y yo, ¿sí escuchan? ¿Cómo se...? Y yo así en Google, no, en Google hasta te da miedo porque te mata Google, siempre estás a punto de morir o algo, pero yo, ay, ¿por qué escucho así? ¿Y luego? Y ansiedad, todo apuntaba a ansiedad. Entonces, pues fue así como que algo muy sutil, pero como que fue desarrollándose muy... Pero Dios permitió eso para que Exacto. te usaran o sea, para que te sintieras como ellos se sienten, identificada, ¿verdad? Desde tu propia experiencia. Exacto. Uh-huh. Y pues miren, aquí estoy, por eso yo les digo, es espiritual, y ese día compartí esto, lo que viví, y me gocé al ver lo que Dios hizo, los testimonios, ¿verdad?, que me contaron. De verdad que sentí muy bonito el escucharlos, el saber cómo jovencitas que pensaban que eso jamás se iba a acabar, cómo Dios les dio la libertad. Porque nosotros somos un simple instrumento, Gaby, para poder dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Sí. O sea, aquí la gloria es para Dios, y Él es el que hace todas las cosas. Nosotros somos, qué dichosos somos, a que la gente pueda experimentar ese poder, ese Dios vivo, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a leer aquí, aprovechando unos mensajitos aquí de Chequina TV. Dice José Martínez: saludos chicas, buen tema. Saludos, José Martínez, que nos escucha desde El Paso, Texas. Y dice Lorena García: buenas tardes, ¿cómo perdono a mi hermana una traición? Híjole, Lorena, no sabemos el contexto de las cosas, ¿verdad? Pero perdonar es algo que viene de ti. Yo sé que a veces está difícil, pero decirle a Dios que también, el ser sincero delante de Dios, decirle: no puedo perdonar a esta persona, dame la fuerza. Porque cuando uno quiere hacer lo correcto y estás decidida a hacerlo, Dios te da las fuerzas para hacerlo. O sea, el Señor te da esa gracia para perdonar. Entonces, venir al Señor y pedirle que te dé ese valor, esa fuerza que quizás ni siquiera, o el querer que ni siquiera quieras, o sea, que el Señor ponga en ti eso, y Él lo va a hacer. Si tú estás dispuesta a obedecerle, a agradarle. Y recuerda también que cuando uno perdona es estar bien con Dios también, porque esa es obedecerle a Él, porque Él dice que perdonemos hasta 70 veces 7, o sea, es un mandato, y uno, si lo obedece, se ve bendecido y se restaura también la relación con Dios. Entonces, si uno quiere estar cerca de Dios, también debe aprender a perdonar a los demás, a los demás. Sí, si tú has recibido perdón, tú tienes que dar perdón, porque la palabra sí lo dice. El Señor O sea, Él nos llama, o sea, yo te perdono, pero tú perdona también. De hecho, yo en mis devocionales estoy en los evangelios, Mateo, Marcos, y yo leyendo la escritura en donde dice que cuando ya Jesús iba a ser crucificado, los mismos discípulos le dejaron, le negaron. O sea, imagínate la soledad tan tremenda que Jesús sentía, que ni a su padre sentía. O sea, Él se sentía triste hasta la muerte, y solo, que se fue a esa cruz sintiendo todo ese peso, aparte del peso del pecado, el peso de la humanidad. Imagínate esos 12 que lo acompañaron por tanto tiempo, ¿dónde estaban? Lo dejaron. Pedro lo negó. Ese papá que siempre estuvo ahí escuchándolo, que eso, bueno, es un misterio, pero digo, híjole, yo de verdad que lloré mucho, porque yo dije, ¿cómo se sintió? O sea, ese peso de la soledad, ese peso de hasta... Ella no lo pudo sentir como traición, porque Dios es amor, ¿sabes cómo? Pero tú en tu carne dices, qué gachos, porque lo dejaron, si Él les dio tanto, estuvo tanto, se mostró tan amigo, tan todo, y ellos al momento en el que más Él lo necesitaba, se esfumaron. Y él se fue con ese sentimiento de soledad, porque él lo dice. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Padre? ¿Por qué me has abandonado? Porque lo dijo. ¿Cómo se sentía? Se sentía solo, Gaby. Se sentía abandonado.
hasta traicionado, pero ahí aún así tuvo la capacidad de perdonar. Porque el perdón, Ana, es para ti. Sí fue Ana, ¿verdad? ¿O quién era? Lorena. El perdón es un regalo para ti, es un regalo que te vas a dar perdonando, y créeme que vas a fortalecer algo bien tremendo, porque a veces perdonamos cosas imperdonables, ¿sí o no? Uh-huh. Una relación te ponen los cuernos, hacen y deshacen contigo, y ahí vas y perdonas, porque a tu propia sangre no la vas a perdonar. Y además también recordar lo que Cristo hizo por nosotros, o sea, Él nos perdonó muchísimo más de lo que nosotros pudiéramos perdonar a alguien aquí, o sea, porque él murió en nuestro lugar. Nosotros merecíamos la muerte y Él tomó nuestro lugar por nuestros pecados. El Padre nos perdonó por nosotros haber matado a su hijo unigénito, su único hijo amado. ¿Cuánto más nosotros debemos de perdonar, verdad? El recordar cuánto Dios nos ha perdonado nos va a ayudar también a perdonar a los demás. Sí. Pues ahí está, Lorena. Pues perdónala y date un chance con ella. Y restablezcan esa relación de familia, y créeme que va a ser un peso que se te va a quitar, y en lo espiritual ni sabes que si nosotros nos extendiéramos aquí lo que es la falta de perdón, es algo horrible en lo espiritual, algo horrible. Pero bueno, dice Luis Vázquez, bendiciones hermanas, bendiciones. Dice Ana, hola, mi hermana está muy deprimida, su novio falleció en un accidente de auto, no hallo cómo ayudarle. Híjole, Ana, pues qué difícil es, ¿verdad? Sí. La pérdida de una persona, y más cuando la amas. Siento que este es un proceso que se tiene que sobrellevar, porque si no lo sobrellevas de una forma como el duelo, uh-huh, te puede afectar. Entonces, apoyo, amor, no sé, haciendo mucha cosas muy extraordinarias para la que la persona se sienta con ganas de sobrellevarlo. Pero siempre y cuando dándole el respeto al duelo que se debe de llevar. La misma Biblia dice que así muy fuertemente que los muertos entierren a sus muertos. Uh-huh. Yo me acuerdo que cuando mi papá falleció, es que era muy, de verdad, ¿sabes? Muy religiosita en ese tiempo, y a mí no me hicieron entrar a la iglesia porque era católica. Y yo, ¿cómo iba a negar mi fe de entrar ahí? Mi familia me decía, ven, pues para que te despidas de él. Yo le dije, no, pues es que el que está ahí ya no es mi papá, o sea, él ya no está, el Señor le dio la oportunidad en su agonía, lo recibió en sus últimos momentos, pero yo no quise entrar. Entonces, digo que a veces la Biblia es muy, muy fuerte en eso, que los muertos se entierran a sus muertos. ¿Por qué? Porque Dios sabe que ahí ya no hay nada. O sea, que Él ya está en otro lugar, ¿verdad? Que solamente Él sabe. Pero las personas que se quedan en la tierra, pues se quedan con ese dolor. Como cuando a Jesús le dijeron que Juan el Bautista lo habían decapitado. Se agüitó. O sea, se entristeció, sintió gacho. ¿Por qué? Porque era su amigo. Entonces, tienen que llevar un proceso. Si ocupan de ayuda, tómenla. Y también es una buena oportunidad, si ella no conoce de Cristo, es una buena oportunidad de llevarle el evangelio, llevarle a Cristo. Déjenla que llore, déjenla que viva ese duelo, pero siempre oren por su corazón. Oren hablándole a su vida, a sus sentimientos. Señor, por favor, dale entendimiento, dale paz, que lleve su proceso, pero sé tú en ella, enseñándole, mostrándote a ella. Oren mucho por ella, pero que tenga un acompañamiento de ustedes, sus seres que los aman. Y qué bonita, Ana, que estás preocupada por tu hermana, porque hay gente que es muy, muy heavy, no es como que, ay, se le va a pasar. Estás preocupada y eso quiere decir que la amas. Ora por ella, pero también denle un acompañamiento, porque muchas veces tú sabes que a veces no nos expresamos como lo que realmente sentimos con nuestra familia.
A veces tiene que ser con alguien, no sé, un psicólogo cristiano, vayan a la iglesia con los líderes, ¿verdad? Para que alguien hable con ella, porque no, a veces no es suficiente la oración. La oración es bien poderosa, pero a veces es suficiente que ella hable, que ella cómo se siente, que suelte todo lo que tiene en su corazón. Sí. Y bueno, dice Soledad, buenas tardes. Dice, yo me he sentido sola, pero Dios me ha fortalecido. Solamente animo a los que se sienten así al refugiarse en Él. Pues sí, no te sientas sola. Soledad, fíjate, te llamo Soledad. Yo sé que a veces esto es difícil, ¿verdad? Pero a veces se puede disfrutar la soledad, ¿eh? A veces es bonito estar contigo misma y esperar en Dios a que Él traiga un compañero, una persona contigo. A veces dices, ay no, está loca, pero a mí sí me gusta. Eso que están mencionando me recuerda al Salmo 62:8, porque dice, espera en el Señor en todo tiempo, o sea, en momentos de soledad, en momentos malos, en momentos, en cualquier momento, dice, espera en el Señor en todo tiempo, oh pueblo, derrama delante de Él tu corazón. Me gusta mucho eso, derrama delante de Él tu corazón, o sea, cómo tú te sientes, derramar, o sea, decirle a Él tal cual, qué es lo que estás pasando, qué es lo que sientes, qué es lo que piensas, qué te abruma, qué te aflige. Y dice aquí, Dios es nuestro refugio, que es lo que estaba diciendo Soledad al último, Dios es nuestro refugio, o sea, la soledad nos ayuda a refugiarnos en Cristo y nos permite conocerlo a Él como ese refugio. Y yo sé que esa soledad también se va a ir, porque cuando uno se acerca a Dios, Dios se hace presente, o sea, su presencia. Puede que no estemos rodeados de personas, pero su presencia esté ahí y podemos hablar con Él. Y claro, rodearnos también de otros creyentes, ¿verdad? Otras personas que nos animen a seguir en a ver, allá el operador, atento, operador, atento aquí. No, hombre, el operador anda en Bavaria. Mateo, aquí regañándola al aire, ¿verdad? Pero bueno, aquí nomás para que estés atento. Sí es cierto lo que dices, la palabra cuando la hacemos real en nuestra vida es algo inamovible. Yo pienso que cuando tú sabes cuando la palabra es viva y eficaz, es cuando empiezas a caminar en otra atmósfera y en otro sentir. Ya no eres igual, ya no eres un cristiano de lechita, porque también la Biblia lo dice, ¿eh? Ya eres un cristiano de carnita. Sí. Entonces, carne. También nosotros vamos evolucionando como creyentes, no nos podemos quedar en una sola posición. También tenemos que crecer, también tenemos que dar fruto, también tenemos que hacer discípulos, también tenemos que vivir la palabra. Gaby, yo a veces tuve que enfrentarme a cosas tan difíciles que solamente yo estando bien sembrada en la palabra y en creer sin moverme de mi fe, me dio la victoria. Porque han venido pruebas a mi vida en la salud, han venido pruebas a mi vida con mis hijos, han venido pruebas a mi vida en mi matrimonio, han venido pruebas en lo económico, han venido pruebas de todo tipo de formas. Por eso yo te puedo dar un testimonio de todo casi. Yo tengo 14 años en el evangelio, yo te puedo decir cómo Dios me ha procesado, cómo puedo hablar el día de hoy, no solamente por decirte, nosotros no lavamos el coco, no queremos hacerte un coco wash ni nada. Yo vengo a hablarte aquí de un Dios vivo, de un Dios que debemos de experimentar todos. No es el Dios de Pamela ni el Dios de Gaby, es el Dios de todo aquel que lo recibe como Señor y Salvador. Y a veces debemos de decirnos, a ver, Pame, sacúdete, date cuenta que tienes a un Dios real, a un Dios vivo. Yo me acuerdo que de niña yo decía, ay, como yo me crié con mis abuelos, pues yo quería un papá. Y yo siempre le decía a mi mamá, pues ¿quién es mi papá, verdad? Y ella pues me decía, pero pues yo hasta que estuve más grande ahí lo busqué, ya supe quién era y todo. Y a veces que veía videos así de los papás, como hacen las cosas que hacen por sus hijas y todo, y yo así llorando de que yo nunca tuve papá. Y más porque cuando yo vivía con mis abuelos, pues yo tengo una tía de mi misma edad. Entonces llegaba mi papá
Y como era su única hija chiquita y pues princesa, llegaba y le cantaba y todo, yo sentía así como que... Pero bueno, ahorita no vamos a hablar de esas cosas. A lo que voy yo es que cuando yo conocí a Dios, híjole, llenó tantas cosas en mí, Gaby, como no te lo imaginas, me cambió la vida. Es que de verdad no podemos ver a Dios como una religión, no lo es. Dios no es religión. Dios es tan real que se lleva toda esa pesadez, que a lo mejor yo a mis 23 años, si tantas veces me quise quitar la vida, estaba alcohólica ya, me refugié tanto en el alcohol, en drogas, nada de eso, gracias a Dios, no, pero en los antros, en una vida tan vacía y tan miserable, que yo no tenía una esperanza, Gaby. Cuando yo conocí a Dios, yo supe ese Dios real. Yo supe a qué esperanza aferrarme. Cuando yo conocí su palabra, cuando yo conocí su presencia, pues fue ese Padre que me abrazó. Y sí me abrazó, o sea, literalmente tuve ayunos bien prolongados, porque no, olvídate, yo le entré con todo. Y yo en mis inicios tuve unos ayunos muy prolongados de 20 y tantos días embarazada y todo, pero porque el diablo me daba con todo, y todavía. Pero que te digo, también vamos transicionando, también vamos avanzando y vamos evolucionando, no nos quedamos enanos. O sea, porque fíjate, la Biblia, ¿por qué dice que ya no somos de leche, sino somos ya de carnita? Porque si los brujos evolucionan, van de rango en rango, ¿por qué nosotros no? No nos podemos quedar en una fe pequeña, una fe que Dios sabe. Es como, es que, no, yo cuando hablo, ¿quién me calle, vea? Pero es como cuando eres bebé. Cuando eres bebé, enseñas a tu bebé a caminar, ¿no? Lo agarras, porque pues si no lo agarras se cae y pues va dando sus primeros pasitos. Pero ya cuando camina va solo. Y así llegó un momento en mi vida, o sea, donde Dios me dijo que ya te mostré que soy real. Soy un Dios sobrenatural. A mí el Señor me bautizó bien de recién convertida, me bautizó en el Espíritu. Yo empecé a ver visiones, yo empecé a ver demonios, yo empecé a tener visiones, yo empecé a tener sueños, yo empecé, hablé en lenguas, de volada. Entonces yo conocí ese Dios vivo. Entonces a veces tú misma te limitas, nosotros mismos nos limitamos a un Dios chiquito. Es lo que me comentaba hace poco una persona que me dijo, ay, ¿cómo va? Dije, ay, pues híjole, tengo un adolescente y a veces me hace ver, híjole, de veras que a veces quisiera, no sé. Le dije, pero yo no voy a hacer a Dios de este tamaño, yo sé que Él tiene el control de todas las cosas. Porque hubo un tiempo donde sí me quise afligir, hubo un tiempo donde sí quise como que sentirme golpeada por el adversario, ¿verdad? De hacerme sentir así de mal. Y yo dije, ¿por qué? ¿Por qué si yo tengo un Dios que tiene todo bajo su control? Dije, no. Y yo dije, no sé si pequé de conchuda, pero ya está. No sé si quieras decir algo. Que yo creo que así nos pasa cuando recién somos creyentes. Es muy, o sea, sentimos así el amor de Dios, en nuestras emociones me refiero. Pero hay veces que nos hace pasar por desiertos. Uy, sí. Y ahí es cuando no sentimos a Dios, pero Él sigue estando ahí, pero es para hacernos madurar. Cada prueba nos hace madurar más y más y más, porque así ya lo amamos, no por lo que sentimos, o sea, de que siento tu amor, de que siento tu presencia, sino que ahora es por la fe, o sea, va puliendo nuestra fe de que aunque no sienta que estás aquí, no sienta tu amor tan ferviente como antes, creo que estás aquí, creo que me sigues amando, y ahí es cuando uno va caminando y va madurando en su fe, y también en su amor por Dios, porque muchas veces nos va muy bien y queremos a Dios de esa manera, ¿no? De que, ay, es que cuando Dios me da esto, me da el otro, me ha ido muy bien, pero las pruebas nos ayudan para amar a Dios en su carácter, en quién es Él, o sea, de que ya nada tiene valor para mí más que tú, Cristo, o sea, te amo a ti. Entonces eso se me hace que también muy bonito que Dios usa las pruebas para irnos madurando poco a poco. Sí, también cambiamos. Cuando Dios está en ti, cambias. Tienes la capacidad de perdonar, tienes la capacidad de
de tener compasión por el perdido, de tener compasión por aquel que no tiene a Dios, de mostrarte no solamente en oración, sino hacerte presente en las personas que necesitan de alguien. Entonces cambias realmente. También David, el rey David, es uno de los personajes que más abiertamente expresa sus sentimientos de depresión y ansiedad en los salmos. En numerosos pasajes se describía como su alma abatida, su gemir constante, el peso de la culpa, el adulterio, el aislamiento, la confusión interior, un sentimiento de desconexión con Dios. Los salmos, ahí están los salmos. Sí. ¿Y cuántos oramos con los salmos? ¿Cuántos nos sentimos identificados con los salmos? Entonces imagínense, esto no viene de ahorita ni de ti, porque dices, eso es porque yo, Dios, porque yo, ¿verdad? Y a veces dice Dios, a ver, te estoy procesando, es como decías ahorita, esos desiertos, o sea, dice Oseas, ¿verdad? Te llevaré al desierto y ahí haré que te enamores de mí. Porque a veces en los desiertos, como dices tú, a veces lo tenemos todo tan chido, tan a gusto, tan nice, que no ocupas más que agradecimiento y todo, pero a veces va a venir también el desierto y va a ser el Señor que haya un enamoramiento de Él, o sea, van a pasar muchas cosas, no creas tú que es Disneylandia. No, pero es hermoso la vida en Cristo. También Elías, después de una gran victoria sobre los profetas de Baal, Elías huye de la amenaza de Jezabel, todos lo sabemos esa historia, ¿verdad? Y cae en una profunda desesperación. Se sienta bajo un enebro y pide a Dios que le quite la vida, imagínense. O sea, ver la gloria de Dios y después sentirte así. O sea, imagínate el contraste, ¿verdad? A veces muy, 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 muy glorioso y muy, muy, muy deprimido. Sí. O sea, a veces como que eso no tiene un buen equilibrio, ¿verdad? Pero somos humanos y a veces si vemos las cosas así como que no las procesamos, ¿verdad? Y Elías fue un hombre que podemos admirar por lo que hizo ante los profetas de Baal, ¿verdad? Cómo Dios se mostró Dios y se hizo real y hizo tanto que no soporta las amenazillas de la Jezabel. O sea, y cae en una profunda desesperación, ¿verdad? Entonces imagínense qué tremendo que le pida a Dios que le quite la vida sintiéndose solo y agotado. Esto lo vamos a encontrar en Primera de Reyes. Esto muestra cómo incluso los siervos más fieles pueden experimentar momentos de gran angustia. Para aquellos que dicen, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué si le sirvo a Dios? ¿Por qué? Todo tiene un propósito. Y también experimentó agotamiento mental. También Jeremías, conocido como el profeta llorón, ya lo sabemos, Jeremías también experimentó una profunda tristeza, ¿verdad? Debido a la desesperación por la destrucción de Jerusalén y la incredulidad de su pueblo. Sus lamentos reflejan un sentimiento de abandono y un deseo de no haber nacido. O sea, imagínense, a veces uno no haya qué hacer con la familia, ¿verdad? Y se puso por toda una nación. Sí. Pero así es Dios, ¿verdad? Él conoce tus capacidades, por eso dice que juntamente con la prueba te va a dar la salida de aquello que viene a tu vida. No vaya a venir algo más fuerte que no puedas soportar. Exactamente. Dios no te va a dar algo que no puedas soportar. Por eso no te preguntes por qué a mí. Mejor di, Señor, ayúdame. Que pueda aprender de que esto. Que aprenda de esto, que yo pueda tener paz y serenidad aún en medio de esta angustia, de esta tribulación, de este tormento, que tú vas a hacer algo. Y esperar en Dios es algo bien bonito. Desespera, la espera desespera. Pero tenemos que aprender a sobrellevar estas cosas. Y conoces también a Dios de una manera más personal. A mí me ha pasado que en cada prueba, por ejemplo, descubro, wow, Dios es realmente fiel. Porque a pesar de mí, a pesar de mi necedad, ahí Él siempre estuvo. Entonces aprendí, o sea, ya no solamente lo leo en la Biblia de que Dios es fiel, sino que ya lo digo desde mi corazón, o sea, Dios es fiel. Sí. Y otros dicen, Dios es mi refugio, porque encontraron en Él ese refugio en ese tiempo de prueba. Otros dicen, es que Dios me ama tanto porque por esto, o sea, ya lo ves de una manera más íntima, más personal. Las pruebas también nos ayudan a enamorarnos más del carácter de Dios, de quién es Él. Dice aquí Gabriel Hernández, tengo un adolescente súper rebelde, ¿qué me aconseja? Bueno, Gabriel, yo también tengo un adolescente
Y créeme que a veces es muy difícil, pero creo que a veces suena contradictorio, pero en esa etapa es cuando más te necesitan. En esa etapa es cuando más a veces quieres acercarte a ellos muy sutilmente y preguntarle qué es lo que tiene. Porque a veces ese tipo de rebeldías algo están mostrando, de algo vienen. O sea, sí, yo sé que la edad tiene mucho que ver, pero acércate, el amor todo lo puede, todo lo cree, todo lo soporta, sí, todo lo espera. A veces hasta un café o no sé qué le guste a tu hijo, ¿verdad? De manera íntima, solos, porque hacemos muy mal con exponer a nuestros hijos con alguien, de que, ay, fíjate que mi hijo, comadre, de que mi hijo anda bien rebelde, ya no sé qué hacer con él, y hace esto y hace aquello. Estás hablando, y tú como padre tienes un poder y una autoridad sobre tus hijos, y más tu papá, Gabriel. Tienes una autoridad tremenda sobre tu hijo. Hablemos las cosas que no son como si ya fueran. Yo sé que es difícil y que este mundo del evangelio es un poco, a veces, no, como que no nos cuadran muchas veces las cosas, pero habla vida sobre ese joven. Sí, verlo como la edad de oportunidad, porque es cuando están más vulnerables. Puede parecer muy duro en el sentido de que sea muy rebelde, pero por dentro puede estar quebrantado, algo ha de tener. Entonces, orar por él y poco a poco pedirle a Dios esas oportunidades para poco a poco ir hablando con él, y que él se sienta que él tenga esa confianza de poder platicar con su papá y saber que no va a salir de ahí, de entre ellos dos, lo que él tenga. De por sí que están pasando por un bonche de hormonas y de crecimiento y de todas estas cosas que te pones feo, narizón, graniento, y todo lo que estás viviendo como adolescente, y la escuela y esto y aquello, y a veces hay que entenderlos y ser empáticos, sí, con ellos. Yo a veces sí como que, ay, sí, pero a veces sí digo, a ver, pues qué pasa, qué onda, acércate con él, si le gusta el café, vente, vamos a un Starbucks, vamos a platicar, vamos a un parque, o a veces piérdete ahí en el carro y, oye hijo, pues qué tienes, te puedo ayudar. Pero cuando no estás con él, la oración es bien poderosa, y di Espíritu Santo, muéstrate a mi hijo, dale esa paz que no encuentra, muéstrate a él, muéstrate en sueños, Señor, háblale a través de sus amigos, porque es tan poderoso cuando en vez de estar chismoseando con alguien y echando de cabeza a tu hijo, es tan poderoso cuando te expresas así con Dios y le dices, Señor, mira, yo no aguanto, no lo quiero ver así. Usa a gente que no sea yo, porque a veces los jóvenes rebeldes a los que menos quieren oír son a los papás. Háblale por medio de esos amiguitos, Señor, por favor, y empieza a clamar por él, y cuando no esté, ve y ora por su cama, úngela y di, Señor, mira, aquí se acuesta un siervo tuyo, sí, que te va a conocer, que va a encontrar la forma de expresarse, que nos va a pedir perdón si nos ha lastimado como hijo, y empieza a cambiar tu vocabulario, que en esa desesperación que veo que tienes, empiezas a tener esperanza, empiezas a tener paz, empiezan a cambiar tus palabras, y encuentra formas de hablar con él. También celebrar sus logros. Y de entenderlo. Ajá. A veces dices, ay, pero ¿por qué? Si yo qué he hecho, tantos. Yo qué he hecho, pues si este mocoso puras canas verdes me sacan. No, a veces tenemos que, el amor lo puede hacer, el amor que le vas a tener, de decir, oye, mira, vamos a hacerlo así, pero paciencia, bueno, sí, mucha paciencia. Entonces, pues así lo puedes hacer, ¿verdad? Y no hacer a Dios chiquito. Es como yo decía ahorita, que cuando pasé por ese lapso con este hijo que les digo, que a veces se descontrola, como que sí me afectó demasiado, que sí me agüité demasiado, y como que sí se me empezaron a olvidar mi fe y todo lo que predico y todo, que hasta que dije, a ver, un momento. A ver, yo no me voy a andar deprimiendo, ni voy a andar por la vida ahí porque este chamaco está haciendo esto y aquello. Primero que nada, no lo expuse. Sí, mucho con mi esposo, lo platiqué, lo platicamos entre los dos, llegamos a algunas soluciones, ¿verdad? Como castigos, y eso no totales, porque eso a veces los descontrola peor. Bueno, te quito, si tenías 5 horas el teléfono, te lo voy a prestar nada más 3 horas, no te voy a dar permisos tal vez para que viajes, o qué sé yo, ¿verdad? Pero yo no hice chiquito a Dios, Gabriel. Yo dije, tú eres Dios, Señor.
Y yo hay cosas que no veo y hay cosas que no escucho y hay cosas que no sé siquiera y ni siquiera tengo el control de controlarlas, pero tú eres Dios. Y esos hijos, antes de ser míos, que son prestados, son tuyos y tú los amas. Así que encárgate de eso. Y yo descansé, porque yo no hice a mi Dios chiquito. Yo sé que es un Dios grande y poderoso, pero eso sí, empecé a hablar esa vida sobre mi hijo. Empecé a creer lo que yo creo como madre, lo que yo quiero ver en él, y que en su tiempo llegara. Tú como adolescente, ¿qué nos puedes decir? Como adolescente de 28 años. Adolescente de 28 y yo adolescente de 36. Sí, pues todo lo que has dicho me parece muy bien. O sea, sí, creo que sí, la oración es muy importante, no cansarse de orar, no cesar de orar y pedirle a Dios que quite esa rebeldía, esa necedad y le haga ver y también como papá le haga ver también las oportunidades que tenga para poder hablar con su hijo. Así es. Pues bueno, es ese consejo que le damos aquí a Gabriel, y pues que lo tome y si quiere, ¿verdad? Y que en comunión con el Espíritu Santo le haga ver también. Yo aquí tengo un sinnúmero de personajes de la Biblia que han pasado por tantas cosas, pero pues no, hombre, no nos va a dar el tiempo. Pero bueno, vamos con el apóstol Pablo, uno de los grandes pilares de la fe. Pablo también escribió sobre sus propias luchas con la desesperación y el desánimo en 2 de Corintios. La palabra griega para desesperación indica estar completamente perdido o en gran angustia. La Biblia no solo registra estas experiencias, sino que también ofrece consuelo y esperanza, mostrando que Dios se preocupa por el estado emocional de sus siervos. A menudo la salida de estos estados incluyó la oración, como lo comentábamos ahorita, la confesión, como lo comentábamos, de pecados, el descanso, el cuidado físico, el apoyo de otros y la confianza en la fidelidad de Dios. Es importante recordar que estas narrativas bíblicas nos enseñan a sentir tristeza, angustia, desesperación. No es un signo de falta de fe, ojo aquí. No es un signo de falta de fe, es como lo decíamos ahorita. No te hace pecador sentir esto, porque también somos un bonche de sentimientos, también sentimos, sino parte de la experiencia humana en un mundo caído, ¿ok? La Biblia ofrece ejemplos de personas que a pesar de sus luchas internas encontraron consuelo y fuerza en su relación con Dios. Así que, pues bueno, esperemos que les haya servido, ¿verdad? Lo que el día de hoy les trajimos. Dice Alejandra Silva: hola, yo tengo episodios donde me siento bien triste, no sé ni por qué. Oren por mí. Alejandra, pues como lo estábamos viendo, ¿verdad? También somos sentimentales y más nosotras. Sí. A nosotras como mujeres, pues somos hormonales. Yo a veces soy bien llorona y a veces duro meses sin llorar. Entonces digo, ay, sí tendré lágrimas o sentimientos. No, claro que tenemos, y tenemos que ser vulnerables, Alejandra. Y saber que Dios sigue en control de todas las cosas. Nada más que no hay que hacerlo tampoco un estilo de vida, porque no podemos dejar de sorprendernos de las cosas que hace Dios, ni podemos dejar que el enemigo nos mantenga en un estado de desánimo, de tristeza. Sí, es porque Cristo no murió para darnos esa vida. Él vino a darnos vida y vida en abundancia, o sea, vida en gozo en Él. Pues que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Así es que, pues hay que pasar por estos lapsos, ¿verdad? A veces nos vamos a sentir tristes y es válido. A veces tenemos que llorar, a veces tenemos que gritar, a veces nos vamos a enojar. Dios entiende lo que somos personas, somos seres humanos, y no vamos a estar así como que siempre bien happy, ¿verdad? No, o sea, vamos a pasar por muchas cosas, pero pues es válido. También saludamos aquí a Marisol Sigala Meléndez, que nos está viendo, que ahorita no se pierdan su programa. Saludos. Que viene ahorita a las 9. Siempre se me olvida. Soy la Dori de aquí de Chequina, discúlpenme. Pero bueno, pues así a grandes rasgos, lo que les decimos, pues, es que siempre hay una salida, ¿verdad, Gaby? Algo así que es. quieras sumar aquí. Que como mencionabas,
no está mal sentir esas emociones, ¿verdad? Esa ansiedad, esa desesperación, esa tristeza. Jesús mismo lo pasó la noche antes de morir, hasta sudó gotas de sangre, o sea, era tanta su angustia, pero él hizo algunos pasos que quiero compartírselos. Él primeramente tomó a las personas más cercanas a él y se apartó con ellas, que fueron sus 3 discípulos, que él estaba más cercano a ellos, que era Juan, Santiago y Pedro. Entonces con ellos se apartó a un lugar tranquilo, y eso es el primer paso. O sea, debe haber alguien que sea cercano a ti, alguien que tú puedas abrir tu corazón. Debe haber alguien, ya sea tu mamá o tu papá o un amigo, una amiga, un pastor, una pastora, alguien debe haber ahí en tu círculo de vida. El segundo paso que hizo Jesús es abrió su alma a ellos y les dijo cómo se sentía. Les dijo: mi espíritu está en gran manera angustiado. O sea, él se expresó. Muchas veces a mí lo que me pasó al principio, que cuando me sentía triste no lo decía a nadie, porque, o sea, como que soy cristiana y ando en depresión, ¿no? O sea, ya ahorita ya me expreso, ya lo digo, porque está bien, son emociones y uno los tiene que expresar. Claro. Luego les pidió su ayuda. El tercer paso es pedir ayuda y les dijo: oren por mí. Los puso a ellos a orar por él. Entonces eso muy bueno que también pueden hacer la persona cercana que le compartimos, que ore por nosotros. El cuarto paso que hizo fue derramó su corazón delante del Padre, de Dios, y también le pidió que le quitara, o sea, si es posible, quítame de mí este sufrimiento. O sea, no está mal pedirle: quítame esta depresión, quítame esta ansiedad, quítame esto que estoy cargando. No está mal pedirle a Dios que te quite eso. Sí. Y abrirle tu corazón, como mencionaba ahorita en Salmo 62:8, que derrama delante de tu Dios tu corazón. Y por último dice que su alma descansó en su soberanía y sabiduría de Dios. O sea, ya encuentras en él ese descanso, esa paz, porque te sientes triste, pero si no haces nada al respecto, vas a seguir así. Muchas veces viene porque dejamos la puerta abierta a un pensamiento, y luego vinieron más y ya cuando menos pensamos ya estamos así. O sea, en cuanto venga algo negativo a nuestra mente, rápido ahí es contraatacarlo con la palabra de Dios. Pues así es, ya se nos fue el tiempo, y de verdad que espero que haya sido de bendición para todo aquel que lo necesita, porque sé que la palabra es viva y eficaz y que no regresa vacía, que siempre llega a quien tiene que llegar en el tiempo que tiene que llegar. Y pues te agradezco, Gaby, por estar una vez más con nosotros compartiendo acerca de un tema. Para mí fue un placer estar aquí. Tuviste pues sí, ¿verdad?, de tu música. Y pues espero que Dios te siga abriendo puertas de bendición. Muchas gracias. Porque yo sé que Dios es bueno y siempre da buenas dádivas a sus hijos. Así que algo que quieras decir para despedirnos. Algo que quiera decir, como pues lo que quieras. Ya, pues no dejen de perseverar. Nunca cesen de orar, y siempre vuelvan a intentar de la mano del Señor, y van a ver que poco a poco, o sea, uno no busca así de que ya estoy en depresión y mañana ya todo va a estar bien. No, o sea, ya levántate de la cama, ese es un buen paso. Báñate, arréglate, o sea, poco a poco, no esperes de que acá ya, no, paso a paso, sé paciente y sigue perseverando en el Señor, que Él te va a ayudar, Él siempre nos ayuda. Así es, pues muchas gracias por haber estado con nosotros y todos los jueves estamos aquí de 7 a 8 de la tarde con una nueva invitada, con un nuevo tema. Que bueno, el día de hoy tuvimos este tema que espero que enriquezca tu espíritu, que te ayude, que te aliente, que te anime, que te refuerce en alguna área, ¿verdad?, de tu vida. Y pues muchas gracias por haber estado aquí a lo largo de esta hora. Nos vemos todos los jueves
de 7 a 8 de la tarde, Entre Líneas, Chequina Radio 95.1 FM. Un saludo también a todos los que están en Roku, en Chequina TV. Y pues bueno, como siempre se los digo, que Dios los guarde, Dios los bendiga, Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de usted, de mí y de toda misericordia. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Bye bye. Gracias por quedarte hasta el final de este programa. Te esperamos en la siguiente emisión con más temas de interés donde siempre te diremos la neta. Así que Pameluna te espera aquí en Chequina 95.1 FM con Entre Líneas. Hasta luego.